día comienza mejor cuando lo entiendes. Fran Huerta y Carlos Greich te acompañan para que inicies el día bien informado. Análisis, contexto y opinión en una hora. Esto es Hora Clave en la 92.9 y radiolaclave.cl. 8:01, bienvenidos a una nueva mañana en la 92.9, día jueves 3 de julio, y así va avanzando también el año, el nuevo mes. Estoy bien acompañada. Rodrigo Gómez, ¿cómo estás? Hola Fran, ¿cómo estás? Buen día. Sí, parte un nuevo mes, parte el segundo semestre. Oye, sí. El segundo semestre, Sí. Yo me acuerdo cuando uno estaba en el colegio, partió el segundo semestre como que uno tenía que ponerse más serio para Claro. mejorar un poquito las notas. Pero No debería mira, ser al revés. siempre hay que estar serio. El primer semestre uno darlo todo y al segundo, sí, si te fue bien, relajarte un poco. Sí, además yo creo que han sido mañanas menos frías. Sí, es verdad. Qué bueno. Menos frías, Afortunadamente. menos frías. No, bueno, yo que me levanto todos los días muy temprano. Eso, también. Bueno, tú también. sí, pero tú que entrenas temprano. No, pero la verdad que tú vives en departamento, entonces tu auto Sí. no está expuesto al frío. Menos mal. No, cuando yo inmediatamente mi auto está con escarcha, está sin escarcha. Entonces, sí. cuando está con escarcha, hago la pega de levantarme antes Se mientras nota. y después para que esté poder salir y ver con los vidrios escarchados. Sí. Pero bueno, otra mañana más y mucha información. Oye, harta información porque ha sido una Distinta, semana diversa. intensa, diversa, sí. Ha cambiado también el escenario político de cara a las presidenciales, ya no es primarias. No es primaria, se acabaron las Presidenciales primarias. de tomo y lomo. Primarias solamente que fueron de la centroizquierda, la derecha no hizo primaria. Y eso yo creo que el no hacer primarias también genera un desorden un poquitito. Sí. Un desorden porque finalmente te puede gustar más o menos tu candidata ganador o candidato ganador, pero hay cierto orden después de... Y los que se empiezan a descolgar se descuelgan rápido, pero los que no se van alineando en torno al resultado de las primarias. Y en ese sentido había un cierto liderazgo de Yaret Jara que me parece a mí que ha logrado ir alineando a su conglomerado, y veo que en la derecha hay más desorden. Sí, pero pasan cosas también, hay dimes y diretes, algunos que hablan de otros, y eso va a ser súper relevante para las campañas. Es muy relevante. Ayer estuvimos con Franco Parisi. Bueno, Se ha dado harto de qué hablar. Franco Parisi no participa nunca de las primarias, es un outsider dentro de las elecciones, Sí. aun cuando él tiene un partido político que ya funciona, que es un partido hecho y derecho, pero claro, él un poquito prende el ventilador y ataca todo. De todas maneras, y además... Es su pega, es su negocio. No solo en esta elección, sino que en la anterior, recordemos que llegó tercero. Sí. Tiene gran Ahora, capital de voto. De las cosas que más me llamaron la atención a mí, porque claro, dice cosas que son un poquito más tribunera, pero él dijo que estaba sobre Evelyn Matei la encuesta. Chuta, yo no sé qué encuestas tiene él. Por otro lado, él no confía mucho en la encuesta. Entonces me llama un poco la atención ese comentario que lo dijo ayer aquí en la entrevista que hicieron entretenida. Ahora entrevistarlo es entretenido. Es entretenido. Ayer me preguntaban mucho eso. Hay que estar muy, muy atento y hay que ser muy rápido para entrevistar a Franco Parisi, porque él dice hartas cosas. Y porque ya lo que dice lo había pensado, así que Además, claro, porque lo tiene muy claro. No, porque viene con el discurso, tú le preguntan Muy armado. y llega a lo que quiere contestar. Pues sí, lo que decía de que el presidente Boric, ¿por qué viaja en su avión privado con todo el Que le tema gusta la plata al presidencial, presidente que le gusta Boric? la plata? Decía, claro, y yo le planteaba, ¿por qué no? Entonces que viaje por tierra, y me decía, no, pues que viaje en un avión común y corriente, digamos. Ya lo había pensado, probablemente lo había conversado con su almohada, por lo menos. Pero claro, él es un actor importante desde la cantidad de votos que saca en las elecciones. Uy, sí. Ahora, bueno, hay más personas que votan en la centro derecha o centro derecha y derecha más extrema. Sí. Entonces hay que ver cómo afecta, a quién le afecta y qué pasa con Vamos a ver, con ese eso no le mundo. preguntamos, ¿dónde él cree que se ubica en medio del termómetro? Pero lo que pasa es, claro, Francisca, yo Derecha, creo que izquierda. en algún minuto ya más cerca de la elección, me imagino que tienen un plan de entrevistar a los candidatos como candidatos. Sí, de todas maneras, Si bien- lo vamos a volver a invitar. Si bien ya todos son candidatos, pero todavía no hay programa, faltan muchas
muchas cosas que hacer. O sea, hartas sí, cosas. O sea, me imagino que en algún minuto se van a empezar ya a conversar de programa. Sí. Porque es cierto que ¿Es necesario? Es fundamental. O sea, Janet Jara ya subió la cantidad de páginas, dicen. Bueno, es fundamental porque una cosa son los nombres, son las personas que ahí Janet Jara ha ganado una participación importante de la empatía, la cercanía, de lo que es ella, de su historia, pero los programas son lo importante. ¿Qué país quieren y qué país, por qué programa hay que votar? De todas maneras, vamos a ver eso y más a medida que vaya avanzando la semana y también cómo va avanzando la carrera presidencial, que se pone cada vez más interesante. Nosotros vamos a revisar también la información del día, ¿te parece, Rodri? Vamos. Con las claves del día. Las noticias más relevantes en 90 segundos. Lo esencial para empezar tu día bien informado. Estas son las claves del día. Clave 1. El exalcalde Daniel Jadue aseguró que Janet Jara suspendería su militancia en el Partido Comunista para encabezar una candidatura más transversal, pero luego aclaró que sus dichos fueron una opinión personal y no una decisión partidaria. La afirmación generó confusión en medio del debate sobre la amplitud política del abanderado oficialista, y desde el CERVEL ya habían advertido que renunciar al partido no permitiría a Jara presentarse como independiente en noviembre. Clave 2. El presidente de China, Xi Jinping, no asistirá a la cumbre de los BRICS en Brasil, siendo la primera vez desde que asumió que no estará presente. En su lugar lo representará el primer ministro Li Qiang. Aunque no se han dado razones oficiales para la ausencia de Jinping, se suma a la de Vladimir Putin, quien tampoco asistirá debido a una orden de detención de la CPI por crímenes de guerra en Ucrania. Clave 3. El futbolista de Liverpool, Diogo Jota, de 28 años, y su hermano André, de 26, fallecieron esta madrugada tras un accidente de tránsito en Zamora, España, cuando el Lamborghini en que viajaban se salió de la ruta A52 y se incendió. Ambos deportistas portugueses murieron en el lugar y las primeras hipótesis apuntan a un posible reventón de neumático. Jota venía de ganar la Premier League con el Liverpool y la Liga de Naciones con Portugal. Y clave 4, la Delegación Presidencial Metropolitana decretó preemergencia ambiental para este jueves 3 de julio en toda la región metropolitana debido a las malas condiciones del aire pronosticadas. Esta medida implica restricciones vehiculares para autos con sello verde terminados en 2 y 3 y sin sello verde terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9, además de la paralización de industrias específicas y la prohibición del uso de calefactores a leña. Política, economía, deportes, cultura y tendencias. Un ranking con contexto. Las claves del día en Hora Clave. Nuestras claves del día son esenciales y es por eso que hacemos un concurso, Rodri, en nuestro Instagram. ¿Cuál concurso? Tenemos libros. Me encantan los concursos. Es que, ¿qué mejor que ganarse un libro? Nada mejor. Creo que nada mejor, nada. Me encanta. Siempre es el mejor regalo y es por eso que estamos con este libro de Andrea Hartung, Cazadoras, Archivo Criminal, historias de mujeres despiadadas. Chuta. Miedo. ¿Le gusta esto, Andrea Hartung? Ya ha escrito antes de... Ha escrito, sí, pues es su línea. Sí, es su línea, absolutamente. Y vamos a ver cómo continúa probablemente con otros libros, porque eso, su primer libro es Archivo Criminal y recorre esos casos, pero ahora está con estas mujeres cazadoras que de seguro van a hipnotizarlos a todas y a todos. ¿Qué hay que hacer para ganarse ese libro, Fran? Hay que ir a escribir a las claves del día que están en nuestro Instagram. Ay, a ver, quiero que se vea en nuestro streaming. Yo lo pongo ahí. Ahí, listo, para que se vea el libro. Y tienes que ir directamente a la última publicación, que son las claves del día siempre hasta ahora. Tienes que escribir, entregar un comentario de cualquier noticia, si es que nos escuchas, si es que nos ves, a través de radiolaclave.cl también. Puedes comentar junto a nosotros y listo, ya estás participando. Así Bien, es fácil. participen porque el libro está muy, pero muy bueno. Está bueno y todas las semanas tenemos uno nuevo. Voy a saludar a la comunidad que participa todos los días en YouTube. Patricio Arias, Me estaba Pablo metiendo Suárez, YouTube. sí, Pablo Suárez, todos los que participan saludan y están opinando. Jaime Pérez de las distintas opiniones del acontecer noticioso, sean todos muy bienvenidos y estaremos leyendo sus opiniones. Sí, nos dice Patricio Arias su opinión respecto a la entrevista a Franco París. ¿Qué dijo? A ver. Dice, habló, no peló a todos los candidatos, pero no tenía ninguna propuesta. Bueno, es que todavía no hay, a ver, le doy el beneficio que todavía no estén los programas hechos. Cuando salga el ciclo de entrevistas en Hora Clave que la hace Carlos Grech con la Fran. Sí, un abrazo a Carlos. Se va a hablar
de programas, no sabe hablar de nombres propios, ni de historias, ni de otras cosas que uno está todavía conversando, pensando en lo más personal. Sí. El próximo ciclo de entrevista va a ser programas, que en el fondo, ¿qué país, qué Chile quieren para los próximos 4 años? Sí, de todas maneras, hay que hablar un poquito más a fondo porque además se pone más densa la carrera presidencial, así que vamos a estar hablando con todos los candidatos. Así es. Nosotros seguimos con más aquí y vamos a analizar de inmediato las noticias de estas claves del día. Noticias sin ruido, datos con sentido. Esto es Hora Clave. Ya lo adelantábamos, nuestra primera clave respecto al exalcalde Daniel Jadwe, que le gusta hablar además. Yo, a ver. Por bueno, eso tiene, ¿qué dijo por eso Daniel tiene Jadwe? su canal de YouTube. Él en su Que sigue con arresto domiciliario nocturno. Que solamente es el domiciliario o domiciliario nocturno, porque se le amplió para poder ir a votar. Claro, por eso entiendo que es nocturno. Déjame buscar específicamente cómo es el estado del exalcalde, pero en su canal de YouTube, que lo ven harto sus adherentes. Me imagino, hay canales de YouTube que son muy, muy, muy exitosos porque son canales de nicho. Sí, claro, este es uno de esos casos y además saben a qué hora ocurre, son... Y qué decir y qué... específico. Y monetizar. Sí, de todas maneras. Y en esta instancia habló de Janet Jara, Daniel Jadwe, pero ya lo había hecho antes. Recuerda cuando también tuvimos a Carolina Toá, nosotros aquí un día antes de que se pudiera hablar del tema de las primarias, fue el día jueves que conversábamos con ella y le preguntábamos qué le parecían las declaraciones del mismo Daniel Jadwe sobre ella, que dijo, menos mal que no va a ganar, en un tono muy burlesco, porque aparecía su cara en todos los medios, que se reía y decía, menos mal que no va a ganar ni que va a ser presidenta, refiriéndose a Carolina Toá. Y ahora llegó el turno de la candidata oficialista, que es Janet Jara, y aseguró Daniel Jadwe que va a suspender su militancia. ¿Qué tanta información tiene Daniel Jadwe? No sé qué tanta cercanía tiene Daniel Jadwe con Janet Jara. Yo entiendo que son de lugares distintos dentro del Partido Comunista. Ahora, bueno, el CERVEL de inmediato dijo que Janet Jara pertenece al Partido Comunista y no puede presentarse como independiente, claro, en las presidenciales, porque ella ya está inscrita del Partido Comunista. Pero más allá de eso, Janet Jara tiene un domicilio conocido. Sí. Janet Jara tiene un domicilio conocido y ella... O sea, desde los 14 años. Desde los 14 años ella lo hizo en la juventud, después lo hizo cuando fue presidenta de la USACH, y ahora lo ha hecho durante toda su carrera política, que ella tiene una carrera política bien contundente, bien rica, desde la juventud, universitaria, después en el gobierno. Ahora, lo que sí, uno podría decir que Janet Jara, dentro del gobierno del presidente Boric, me pasa algo parecido con Camila Vallejo, que las dos, siendo comunistas, fueron pro proyecto gobierno. Claro. Ella muchas veces, en muchas ocasiones, ella por su lógica quizás hubiese estado en contra de la AFP y terminó sacando una ley que se tuvo que quizás comer un poquitito cuáles son los pensamientos del Partido Comunista para ese proyecto personalmente, o sea, para ese proyecto colectivo del Partido Comunista. Entonces creo que... La lógica de gobierno, no así Daniel Jadwe. No, porque Daniel Jadwe no tiene una lógica de gobierno. Daniel Jadwe... Inclusive fue el contrincante de Gabriel Boric. Fue el contrincante de Gabriel Boric. Él tiene una ideología comunista y él ha sido administrado su comuna sin ni un contrapeso, o sea, solamente con el Consejo Municipal. Sí. Pero es distinto cuando tú representas a un conglomerado, y no sé, yo creo que Janet Jara tiene claro que para poder gobernar, para poder ganar las elecciones, tiene que sumar adherentes, y así lo hizo veo yo lo que hizo con la Junta, por ejemplo, con los alcaldes. Uh-huh. Sí, es arresto domiciliario total. Total, por eso. Sí, para aclararlo. Porque se lo ampliaron para que pudiera ir a votar. Sí, se lo ampliaron específicamente para eso. Y todo esto por el caso Farmacias Populares, que es re importante además para la posición en la que Daniel Jadwe entrega todas estas opiniones, en donde... Un modelo que fracasó. Claro, tiene este caso a su haber, que por supuesto le pesa y que lo hizo desmarcarse de esta línea
pro gobierno, como tú decías, en la que también otros militantes comunistas sí fueron adoptando. Ahí están mucho más cercanos, sin lugar a dudas, al presidente Boric. Y que también se entiende que es lo que propone Janet Jara, no solo como exministra de este gobierno, sino que también a unirse a la unidad que tanto gritaban ese día. Me parecería bastante falso renunciar a la militancia para tratar de engañar a la gente. Oye, yo no soy comunista. Es que es la descomunización que dice tanto Cristóbal Belolio. Sí, pero... Sí, él la partió, pero lo he escuchado harto... Sí, pero eso no se logra diciendo, ¿sabéis que yo ya no soy comunista? Si ella tiene, tal cual dices tú, Fran, un historial desde los 14 años... Y la gente no es tonta. No, y la gente no... O sea, insisto, además que tú vas a evaluar a Evelyn Matei, a José Antonio Kast, a Johannes Kaiser, a Franco Parisi y a Janet Jara, que son los candidatos más importantes, más relevantes. No sé, no quiero faltar el respeto a medio. Pero los primeros en las encuestas, por lo menos, sí. Por programas. Por programas, y hasta dónde Janet Jara en su programa está dispuesta a desmarcarse del Partido Comunista. Claro. ¿Cuál es el proyecto de país que quiere Janet Jara representando a un conglomerado? Si se desmarca o no se desmarca el Partido Comunista. Pero si se desmarca o no, también tiene que ver con los apoyos, porque la democracia cristiana está muy dubitativa respecto a lo que va a decidir en las próximas horas un presidente de la Falange que no quiere estar vinculado al Partido Comunista, y esta suspensión de militancia de la que habla Daniel Jadwe, que ni siquiera la misma Janet Jara lo ha mencionado, podría quizás llevarlo un poquito más a la democracia cristiana. Podría ser. Yo no sé si y que hoy día le sirve. O sea, hoy día en todas las elecciones, que es voto a voto, sí, todo le sirve. Sí. Pero yo insisto, yo creo que el Partido Demócrata Cristiano, que está cada día más chico, debe luchar por tener si quieren ellos incorporarse a ser parte del gobierno, poder sentarse en la mesa para poder tratar de poner algunas cosas que a ellos les interesa para el desarrollo de los próximos 4 años de Chile, más que apoyar o no apoyar, dar un cheque en blanco. Es que es algo simbólico, más allá de los votos de la democracia cristiana y lo que ellos tomen como decisión. Finalmente apunta a ese centro, a ese espacio neutral, porque ya ni siquiera existe el centro como se menciona, y que también apela a lo que sí estaba apuntando Carolina Toá, que era inclusive una centro derecha en la que no vemos tan concentrada Evelyn Matei por sus dichos dentro de la campaña, en donde la vemos como la candidata de la derecha, no de extrema derecha como Kast y como Kaiser, pero sí la candidata de la derecha. Ese centro no se ve hacia la derecha, pero sí podría haber apuntado Carolina Toá. Eso es lo que ella apelaba, digamos. Sí, eso es lo que ella apelaba. Y ahora Janet Jara tiene que ir allá. Eso es lo que ella apelaba, y es el problema, que no los movilizó a votar. No los movilizó a votar porque finalmente votó... A ese centro, dices tú. A ese centro, sí. A ese centro. O sea, yo no sé si ese centro hoy día realmente está dispuesto a votar por la centro izquierda. O sea, yo creo que amarillos, demócratas, tienen un domicilio mucho más cercano hace rato, cercano a Evelyn Matei, y lo encontraron y están tranquilos. Yo no veo... La DC es distinta. Pero el otro centro, yo tengo la sensación que hace rato los líderes como Barken, como Matías Walker, como decías tú, la senadora Rincón. También, sí, demócrata. Demócrata, están mucho más cerca de Evelyn Matei, y uno lee las cartas al Mercurio de personas que participaron en algún momento de la concertación, que hoy día están mucho más ligados a ese centro, y dicen que es el momento de apoyar a la centro derecha, y está todo muy bien. Pero igual esos partidos desde antes se vinculaban más hacia una centro derecha que una centro izquierda. Pero hay muchos partidos que simbólicamente van a influir en ese medio, porque más que centro, me gusta el concepto que ha ido mutando, el votante medio. El votante medio. Más que el votante de centro. Yo tengo la sensación, Fran, que hoy día los partidos cada día son más chicos. Todos. Sí. Son cada día más chicos, y la lucha está en los jóvenes. La lucha está en tú, cómo permeas, cómo le llegas el mensaje a los jóvenes, que son los que tienen un voto más, en general, más voluble, más no sé si la palabra frágil, pero que pueden ser más impactados por campañas o digitales, o por ciertos relatos que les conviene. Lo que vimos en Jara. Sí, claro.
y que votaron por las personas. Eso va a influir muchísimo. Claro, lo que pasa es que las primarias, yo creo que la primaria, y de hecho fue así porque Carolina Toá tenía un programa mucho más contundente, desde el programa, no sé si más contundente, más largo que el de Janet Jara. Si Janet Jara piensa que solamente con el relato, con su historia y sin programa puede ganar las elecciones, yo creo que no. Yo creo que son otros peldaños. El peldaño de la primaria es muy distinto que el primario. Otro Chile, además. Sí. Otro tipo de campañas. Bueno, después de que Daniel Jadwe, que todo nace desde ahí en Sin Maquillaje, este streaming, que él genera esta polémica de Janet Jara y la posible suspensión de militancia, se desdijo. Daniel Jadwe. Entregó un tuit. Daniel Jadwe, antes de que lea el tuit, Fran, ¿le suma o le resta a Janet Jara? Ya vimos que le resta. Absolutamente, porque ella misma lo desmarcó de su campaña. Cuando él quiso acercarse, ella dijo, sí, puede colaborar, y lo mandó casi que a volantear. Y yo de verdad no puede volantear porque está con arresto domiciliario. No puede volantear. Dijo que podía colaborar de otra forma. Puede volantear por streaming. Pero no, yo tengo la sensación la sensación que una persona que está con arresto domiciliario no tiene muchas credenciales para hacer campaña por nadie. Me parece a mí que hasta que no se resuelva su situación legal, no tiene muchas posibilidades, o sea, no tiene mucha credibilidad porque está haciendo, en este minuto, está en investigación. Entonces yo, insisto, para mí, Jadwe, en la situación que está, por muy arresto domiciliario que tenga, no está en condiciones de hacer campaña por Janet Jara, y creo que no lo suma mucho. Y por donde podría sumar es por el votante duro, que Janet Jara ya lo tiene. Lo tiene. Lo vimos. O sea, el votante comunista, el votante de izquierda, sí, no de centro izquierda, de izquierda, yo creo que ni se cuestiona votar por Janet Jara. El votante cercano a Daniel Jadwe igual votó por Janet Jara, por mucho que quizás son de diferentes polos dentro del mismo partido, pero como buen militante comunista, sí o sí iba a ir a votar por Janet Jara. Lo va a seguir haciendo. Entonces, son otras las metas que debe tener Janet Jara en los próximos meses de cara a la presidencial. Se desdijo entonces finalmente Daniel Jadwe, y en su tuit dijo, para aclarar, 2 puntos. Es un error haber planteado como una decisión tomada algo que aún no es discutido en la instancia partidaria correspondiente. Y explicó que lo expresado es su opinión personal respecto a un tema que debe discutirse y que se plantea todos los días por los distintos canales y espacios. Debería haber sido más exacto entonces. Mucho más exacto. Para no mucho tener más que preciso. estar dando explicaciones después. Pero bueno, tema del día, sin lugar a dudas, y quienes están más cercanos o no a cada uno de los candidatos va a ser clave durante toda esta carrera presidencial. Información con análisis, contexto y opinión. Esto es Hora Clave por la 92.9 y radiolaclave.cl. Despertamos, Rodri, en el mundo del deporte con un Liverpool de luto. Un Liverpool de luto, un Portugal de luto y un fútbol de luto. Diogo Jota, que es un jugador portugués de 28 años, se había casado hace 3 semanas. Tiene 3 hijos, deja 3 hijos en un accidente automovilístico en España, iba hacia Cantabria. Súper joven. 28 años. Su hermano más joven, 26. En un auto, los autos de última moda que tienen muchos jugadores, un Lamborghini. Estaba adelantando a otro auto en la carretera. A priori dicen que se había pinchado una rueda y el auto se volcó y se quemó. De hecho, generó no solamente el incendio del auto, sino que un incendio en toda la zona aledaña. Y es muy triste un jugador de 28 años que había ganado este año la Premier League, que había ganado un torneo en Europa con Portugal, el torneo de naciones con Portugal, un jugador que lo había pasado mal deportivamente porque había tenido una lesión el año pasado que le había significado estar mucho tiempo fuera, una persona muy querida, yo no lo conozco, pero uno ve cuando los jugadores, yo veo mucho fútbol y veo cuando los jugadores son más queridos que otros. Sí, es así. Él lleva 5 años en Liverpool y parte, lamentablemente, en un accidente que enluta al fútbol mundial, porque, insisto, es uno de los jugadores más importantes de la temporada por haber ganado la Copa de Naciones con Portugal y de Europa, y porque haber salido campeón con el Liverpool este año en la Premier League, que fue un jugador importante que no era titular indiscutido, pero cada vez que entraba hacía goles, hizo goles importantes, y lo que decías tú, o sea, qué triste, qué tragedia, un accidente en que muere una persona de 28 años con su hermano de 26 y deja 3
hijos chicos. Y que tenía toda una carrera por delante. Además, los bomberos dicen que solo lograron llegar a extinguir el incendio, que se propagó rápidamente, y colaboraron con los servicios sanitarios de emergencia y la Guardia Civil, pero solo pudieron confirmar la muerte de los jóvenes. Ya no había mucho que hacer al momento de llegar al accidente. ¿Habrá sido, porque el tema de los neumáticos, bueno, ahí toda una investigación, habrá sido por un exceso de velocidad quizá? No lo sé, pero yo lo que sí sé que hay esos autos que son muy, muy, muy de alta gama. De alta gama, tienen unos neumáticos muy finitos. Ah, claro. Tiene es diferente a lo que uno usa en el día a día. Que el auto que uno usa para Santiago. O sea, esos autos en Santiago sufrirían mucho. De hecho, por eso, bueno, por dos razones. Una, por el poder adquisitivo, y dos, porque las carreteras no están hechas para... en Chile hay pocos autos de esa gama, porque los neumáticos es un tema, es un cacho. Es un cacho. O sea, un hoyo chiquitito se revienta. Entonces, a alta velocidad, me imagino que está adelantando otro auto a alta velocidad, se le revienta el neumático y hay poca reacción, poca capacidad de reacción, y lamentablemente se produjo este incendio. Qué difícil. Mira, aquí Mati nos agrega información, dice que ganó la UEFA Nations League con la selección portuguesa. Hay hartos datos que van a recordar, por supuesto, de este gran jugador, pero yo te lo mencionaba porque aquí en Chile también estamos como curados de espanto con el tema de los autos y los jugadores. Sí, es como esto del presidente Boric, si es que anda con los escoltas tan cerca, más lejos. Deberían usar sus autos en su tiempo libre. Es una exposición, una sobreexposición. Él está de vacaciones. Ya. Él está de vacaciones porque está en vacaciones del fútbol en Europa. Con todo lo que ganan uno piensa, por eso lo postula. Claro, pero podrían utilizar un chofer, esta sobreexposición que de repente también implican. Pero es raro los autos. Es raro a los 28 años estar con un chofer. Es un accidente. Es un accidente, Fran. Sí. Tal cual. La definición es un accidente. Uno con los años, tú me entenderás, Rodri, trata de exponerse menos. Tengo casi el doble de tu edad. Fran. Uno trata de exponerse menos. Sobre todo cuando... No me expongas tú a mí, tengo el doble de tu edad, Fran. Sobre todo cuando pensamos en un jugador que ya era papá, por sobre todas las cosas. Y más allá de su futuro laboral, pero también deportivo, es el tema que deja familiar. Claro, estos niños. Entonces, no sé, es difícil. A su señora, por supuesto, también muy lamentable que la deja con estos hijos. Y bueno, vamos a ver cómo también van a ser los funerales y su despedida. Así es. Bueno, de hecho, el Liverpool, que es un equipo, un club que tiene una pasión muy, muy especial, que está muy... finalmente tiene mucha cercanía con su barra, que ha sufrido accidentes gigantescos el Liverpool con su gente, con su barra. En alguna ocasión murieron muchos hinchas, pero indudablemente desde tempranito las redes sociales oficiales del club están despidiendo a Diogo Jota. Ay, qué difícil. Yo los mandaría todo en furgón, para que esté seguro. Lo más posible. Bueno, nada que hacer. Los accidentes así simplemente se dan. Hora clave. Noticias, análisis y contexto en una hora. Como todas las mañanas, Rodri, recargamos nuestra energía con Café Amati, que es la cualidad de un café fresco, un café importado directamente desde origen, conociendo así su trazabilidad y asegurando una excelente calidad. Un café tostado semanalmente en su propia casa de tueste, y con esto aseguran un producto siempre fresco. En Café Amati encontrarás diferentes variedades como café arábico y blends, así que ingresa a cafeamati.cl para conocer todo sobre el mundo Amati, que es la cualidad de un café fresco. También puedes darle un giro a tu día con la mejor casa de apuestas de Latinoamérica. Juegan en grande con micasino.com. Con el código clave duplicarás tu primer depósito y así ya tienes tu nuevo aliado en entretenimiento, así que disfruta y no te quedes fuera de micasino.com. Lo que está en boca de todos, explicado en minutos. Esto es Porque Todos Hablan de Martín de los Santos. Seguimos hablando de eso. ¿Cómo no? Porque finalmente fue detenido en Brasil, andaba prófugo tras viajar fuera de Chile antes de que se decretara su prisión preventiva. Yo no sé si se utiliza bien el concepto prófugo, si es que había sido antes de la prisión preventiva, antes que se le decretara. Claro, el tecnicismo no lo sé, pero indudablemente se había escapado. Sí. Se había escapado Y cuando entra a la audiencia, además, él dice su domicilio en Chile. No en Santiago, pero en Chile, por lo menos. Y bueno, ojalá que se haga justicia lo más rápido posible. En realidad, yo que lo que más uno cuestiona y lo que más quiere uno en general en todo tipo de casos, cuando hay hechos de este tipo, que se haga justicia y rápido. Sí, porque además el caso que tiene que ver con la agresión a un conserje también es tan cercano a nosotros.
todos los días saludamos a una persona que nos recepciona. Los conserjes en Chile, también lo que tú decías, Rodri, estamos tan rodeados de edificios, son tan importantes para el día a día. Entonces uno pensaba en una persona de 70 años. Prestan un servicio muy importante, están encargados un poquito hasta incluso de la seguridad. Oye, hasta el tema de los delivery, cuántas veces, la amabilidad, todo, no es solo recibirte. No solo recibir, no solo estar ahí haciendo un acto de presencia, sino que además una persona de 70 años, tal cual dices tú, o sea, al fondo agredir a una persona de 70 años, nunca, ni de 70, ni 50, ni 60. Pero de 70, o sea, es un abuso mayor. Por supuesto, porque además uno entiende que muchas personas jubiladas cumplen esta labor y más allá de lo que ocurre en esta familia en particular, uno empatiza con el sentimiento de lo que podría haber sido cualquier conserje de Chile. Así que eso yo creo que nos hace estar mucho más cercanos al caso, pero ha sido una locura lo que hemos visto en las últimas horas de las publicaciones de Martín de los Santos. ¿Viste alguna? Pocas, no tantas, no tantas en profundidad, pero con un logo de la ONU. Pero me parece pero lo que sí me parece a mí es que se actúa con celeridad. Sí. Y se va a traer y se va a pedir la extradición para que vuelva a Chile y cumpla la sentencia en cárcel. Finalmente se encontró en la ciudad de Cuiabá, que ¿la conoces? No, pero se jugó fue sede de un mundial o de un torneo deportivo, entonces Cuiabá. Importante. Está a 1.500 kilómetros de distancia de Sao Paulo, entonces había estado en diferentes lugares porque se había visto en Florianópolis, después Sao Paulo, se estuvo trasladando, uno imagina, y se entiende por tierra, porque si salía, estaban ya muy atentos desde la policía de Brasil para detenerlo, que fue lo que finalmente ocurrió. Pero sí, además de su detención, lo que llamó la atención, y por eso todos hablan de, como dice esta sección, las publicaciones de Martín de los Santos, entregándonos comunicados en español, pero traducido al portugués, por si acaso, no entiende, con un logo de la ONU, que ahora la ONU tuvo que salir a decir que no se puede utilizar. Desmarcarse totalmente. Por supuesto, ¿qué tiene que ver? Y después entrega otro comunicado en francés, no se entiende. Él empieza a contar su historia, que por lo demás, si es así, es muy cruda, que fue un niño agredido cuando chico, entonces, claro, uno empieza a sacar conclusiones y entiende, pero nada lo justifica, y por supuesto que la justicia tiene que hacerse cargo de eso, así que... Ya habrá que probar si fue agredido realmente cuando chico. Sí, vamos a ver si Martín de los Santos sigue con la misma actitud que lo vimos en aquella audiencia en donde estaba tomando mate, echado para atrás, convengamos, porque tomar mate por último, si está en un modo serio, no debería ser problema, pero además vapeando con una actitud demasiado desafiante, así que de los Santos está muy pero muy complicado en su escenario actual. Y nosotros seguimos con más, volvemos en breve con más entrevistas, con información. No te muevas de nuestra sintonía aquí en esta hora clave.